Si os parece, vamos a dar paso y vamos a pedir que Elena Carretón, que Sandra Fox también que se incorpore también Teresa Iglesias, Rosa Izquierdo, Maite Rodríguez y lamentablemente Laura Ripérez, como cofundadora de la asociación Ecolíbana, no podía acompañarnos porque la climatología efectivamente no se lo ha permitido, y es que sabemos, bueno, pues no solamente los anuncios bueno, por los medios de comunicación efectivamente, sino también la realidad que hace pues, difícil a veces un acceso, porque es otra cuestión que también está ahí, ¿no? Las infraestructuras, ¿no? Efectivamente las comunicaciones como tal. Entonces, vamos, si os parece, a dar inicio a esta siguiente mesa redonda de coloquio que lleva por título Emprendimiento en Femenino, y que sobre todo son, como decimos, casos, ¿vale? Que son, bueno, pues personas, en este caso 5 mujeres que han llevado a cabo sus proyectos en diferentes ámbitos y que, bueno, pues que nos van a contar qué es áreas del emprendimiento, cómo ellas efectivamente perciben esas problemáticas, quizás allí, mira, Sandra, allí te lo van a ver, y allí. Bueno, esas problemáticas que se encuentran, efectivamente sí, permite identificar, yo veía que muchas se sentían cuando hablaban Ane o Ana, cualquiera de las dos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Elena Carretón, que es la creadora del método PI, nos va a contar qué es el método PI, y también es la fundadora de este Sport and Wellbeing. ¿Okay? Entonces, cuéntanos, por favor. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a compartir este ratito con vosotros. Siguiendo el hilo conductor de lo que estabais hablando, yo partí desde cero formación empresarial, cero formación emprendedora, pero sí tenía una ilusión bárbara por hacer lo que quería hacer. Desde muy pequeñita yo era una niña que no tenía ningún tipo de afición deportiva, ninguna inquietud por querer aprender nada más que lo que tenía en el colegio. Y me acuerdo que mis padres, a los 11 años, me inscribieron en una escuela de danza para que yo me moviera un poco, que bailara, porque empezaba pues, a estar un poco requeta. Cuando entré en esa escuela, claro, yo iba porque me habían matriculado prácticamente obligada, no porque yo lo buscara. Y bueno, allí descubrí pues, bueno, todo el mundo. Empecé a querer aprender a cómo se movía mi cuerpo, a conocer cómo poder expresarme. Empecé a sentirme más valorada, porque yo en el colegio era una niña de las muy introvertida, pasaba desapercibida siempre, me llevaba bien con todas las niñas, pero no quería resaltar, siempre estaba ahí en la parte baja, ¿no? Y bueno, pues pues un pasito como fue el inscribirme en una actividad, ahí pues a los pocos meses fui donde mis padres y dije, papá, es que quiero abrir una escuela de danza. Mis padres me miraban y bueno, pues nada, oye, si quieres eso, perfecto. Además ellos me apoyaban desde el principio, aun yo yendo 2 días a la semana, no es que me matriculara una formación de sacarme toda la carrera. Entonces bueno, pasó un año y yo seguía con mi inquietud y sí que me formé, me licencié en danza, tanto en clásico como en moderno. Empecé a combinar los estudios con impartir algunas clases en gimnasios como actividades dirigidas. Me acuerdo que fui a diferentes colegios a puerta cerrada llamando al director por teléfono para si podía contactar con él para tener una cita y ofrecerme como actividad extraescolar de actividad de danza. Pues bueno, todos esos pasos se iban dando y yo iba abriendo puertas, pero sin buscar demasiado ningún objetivo. La escuela de danza estaba ahí, pero bueno, tampoco iba a ser algo fácil ni con 15 años ni con 17. Bueno, pues empecé a trabajar, me empecé a consolidar, combinaba los estudios con formación de anatomía, me comía los libros de anatomía, de biomecánica, la danza, saqué matrícula de honor, porque es algo que, aunque empecé tarde, pero me apasionaba. Y bueno, pues puse todo lo que yo tenía de mí para conseguir lo que quería. Me consolidé en una escuela de danza en Santander durante 15 años, lo compaginaba con diferentes centros deportivos, hasta que al final, en el 2007, decidí abrir mi primer estudio, pero que en vez de danza, le abrí de pilates. Estuve 15 años con la danza, que estaba muy contenta, pero yo veía que había, pues bueno, no había un compromiso con esa actividad.
tú te preocupabas porque al final de curso tú estabas preparando una actuación para realizar en Gracia Festivales, para que los padres lo vieran y estuvieran contentos. Igual llegaba enero y había una niña que tenía que dejar la actividad porque había suspendido. Llegaba marzo y es que sus padres no podían llevar la actividad. Entonces, esa coreografía que tú estabas durante todo el curso preparando con entusiasmo y con compromiso para que saliera bien, pues veías que tenías que ir reconduciéndola, haciendo piezas, porque esas piezas, esas niñas eran importantes en esa coreografía. Entonces, cuando llegó el Pilates a España, hace 25 años, pues bueno, me enteré de la primera formación que se formaba en Madrid, y bueno, pues ahí me fui yo. Me acuerdo que eran durante 10 meses, 2 fines de semana al mes. Entonces, cuando aquello, claro, no había el móvil, era para llamar y mensajes, porque más. Me acuerdo de estar por Madrid conduciendo, con el callejero entre las piernas y el volante, pues iba en coche, me acuerdo que iba por el Escudo, y buscando las calles, porque encima cada mes era un espacio diferente donde yo tenía que ir a formarme. Pues bueno, así pasó. Empecé a impartir la actividad de Pilates con las niñas que yo daba clases de danza, y yo veía que pues, el control de su cuerpo, el equilibrio, la estabilidad, pues bueno, habían mejorado muchísimo, incluso más que con una barra de danza. Entonces, cuando abrí en el 2007 el centro de Pilates, le abrí en Mortera, en el entorno rural, encantada, y con, pues bueno, al principio cuando fui yo allí había menos de 2000 habitantes. Ahora ya llevo 16 años con él, y bueno, con un éxito rotundo. Y los meses de la pandemia, yo soy una chica muy activa, a partir de, aunque yo no tuve hobbies ni aficiones deportivas, a partir de iniciar esta actividad, pues bueno, me aficioné a todo, al esquí, a la bici, a todo. Y entonces yo iba probando diferentes disciplinas. Ha sido, sí que es cierto, un referente en mí viajar mucho para conocer diferentes disciplinas en diferentes países. Y bueno, ir haciendo como integrar diferentes disciplinas en mi metodología, porque yo sí que veía que solamente el método Pilates pues se quedaba un poco corto para tener una buena condición física. Y bueno, pues a partir de ahí yo empezaba a integrarlo en mis clases, y hasta que en la pandemia, esos 2 meses de estar en casa todo el mundo, yo pensé, ¿qué voy a hacer aquí? Se me va a caer la casa encima. Pues documenté toda mi metodología. Yo todas las clases que iba dando, llevo 30 años dando clases, y todo eso, todas las clases, cada clase que daba yo las escribía. Daba igual que fuera de aeróbic, que fuera de step, de pilates, de danza, por semanas, todas las clases estaban documentadas. Entonces, en esos 2 meses aproveché pues a documentar todo mi método. Y ahí, a partir de ahí, pues bueno, con inquietud de querer abrir otro espacio, abrí otro centro en Mortera también, en el que implanté la metodología, el método PI, que en él lo que quiero conseguir es ir un poco más allá solo de la condición física, porque al final también necesitamos un entrenamiento mental para generar un bienestar emocional. Se ha dado cuenta que no solo lo físico o solo lo mental aisladamente nos van a hacer sentir bien. Necesitamos una conexión de un todo. Entonces, bueno, pues me formé también como coaching, mindfulness, he hecho todo lo que he podido para hacer un revuelto de ingredientes y realmente pues ejecutar y desarrollar mi metodología, que bueno, a día de hoy está en el mercado. Sí que soy una de las chicas que en este nuevo centro, que lleva 1 año funcionando, no tengo ni página web, porque todo es por contactos. Así que es algo que todavía lo tengo ahí en pendiente, y lo digo siempre a mis amigos, digo, es que no sé, esto funciona solo. Pero bueno, sí que es cierto que a mí la imagen me gusta mucho, y de hecho Pilates Mortera tiene una buena imagen en internet, y bueno, pero sí funciona solo también, o sea, no tengo que hacer mucho más que funciona solo entre comillas, o sea, la atención personalizada y toda la atención que va detrás para esa metodología que se está impartiendo, pues bueno, lleva un trabajo, pero no le visualizo ni en las redes ni en internet. Entonces, bueno, me siento muy identificada con las mujeres rurales, con un entorno en el que no es masivo, pero que sí que estamos dando un servicio, y bueno, el método PI ha llegado no solo para buscar un acondicionamiento físico, sino también un acondicionamiento mental, un bienestar emocional,
y generar sobre todo que esta sociedad sea un poco más feliz en todos los niveles, o sea, que se sientan mejor, que suba su autoestima, que se motiven, cosas que yo he ido viviendo a lo largo de mi formación cuando realmente empecé desde cero. Y bueno, por eso creo que estoy aquí, que me habéis invitado. Muchas gracias, Elena. De hablar en el debate posterior, más aún sobre todo este método y demás, y todos los proyectos de toda a continuación. Y vamos a dar el paso ahora, el turno ahora de Sandra Fuchs, que es doctora en Medicina Estética, Regenerativa y Anti-Aging, y bueno, pues que unido también a ese concepto integral de, bueno, pues el mundo de la imagen, la belleza, que todos conocemos muy bien, bueno, pues ella nos va a contar cómo llega a España, ¿verdad? Sandra, sobre todo, cómo introduce su proyecto aquí en España. Y bueno, mientras vamos viendo, ¿no?, que nos cuente esas técnicas también, bueno, pues muy innovadoras, como son las células madre, que lo estábamos viendo ahora mismo en la diapositiva, en la imagen, que nos vaya ella contando. ¿Qué te parece si nos vas contando, Sandra, mientras recuperan tu presentación? Encantada de estar acá con ustedes. Muchas gracias, organizadores. Con la hora más alta. Tienes que hablar un poquito más alto, por favor. O utiliza el micrófono, lo que quieras. ¿Aló? Sí. ¿Funciona? Sí. Bueno, encantada de estar aquí con ustedes hoy día en esta tarde. Y bueno, me presento, soy la doctora Sandra Fuchs, vengo de Chile. Mis padres y antepasados son alemanes y españoles, por eso estamos aquí en Cantabria. Y en mi trayectoria tengo 27 años ya de médico. Abrí una clínica estética en mi país hace 25 años y me ha pasado un poco lo mismo que a ti, que los pacientes me han seguido sin necesidad de utilizar los medios, simplemente entregando una buena calidad de atención, entregando obviamente los tratamientos más avanzados, pero también con mucho cariño. Y eso me permitió financiar todo tipo de estudios, digamos, que terminé en Estados Unidos, estudiando 3 años, lo que es medicina celular, que creo que en mi país fui la persona o el médico, digamos, de más avanzado en esta técnica, incorporando estudios de laboratorio a nivel de cultivos celulares para tratar de ir investigando por qué en algunos pacientes se daban mejores resultados que en otros. ¿Puedo ayudar? No sé. Entonces, bueno, ¿por qué terminamos aquí, en España? En mi país, en 2019, en octubre, se dio una crisis social. Y yo, digamos, de tener toda esta expertise en mi país y atender a pacientes de alto nivel, me cuestioné, después de haber tomado un curso, que qué realmente es lo que quería experimentar. Yo dije, la verdad que yo no estoy para estar viviendo en un país donde el nivel de violencia que es tan alto, que casi uno no podía salir de casa, ¿no? No podía trabajar porque los pacientes empezaban a cancelar en la medida que avisaban que había una marcha cerca de mi oficina, de mi clínica. Y en ese minuto yo tenía mi secretaria, que era española, y me dice, doctora, ¿por qué usted no averigua en España? La verdad que nos recibieron con los brazos abiertos. Le doy muchas gracias por la calidez, por un país realmente muy bonito. Y vinimos a averiguar, bueno, terminamos acá, abrimos empresa también. ¿Cómo abrimos la empresa? Porque la verdad que, o sea, yo teniendo una empresa en Chile, yo decía, bueno, yo puedo abrir una empresa aquí en España. Mi familia es de empresarios en Chile también, entonces, claro, no tiene como la genética, ¿no? Y lo que hice fue inscribirme en un curso de Emprendedores 360 para tratar de averiguar las leyes, entender un poco cómo era el sistema aquí.
Ahí conocimos todos los contactos para poder crear la empresa, que se llama Fuchs y Fuchs. Y bueno, ahora junto con tener la empresa, también apoyar algunos proyectos de jóvenes, también para que vayan emprendiendo. ¿Qué otra cosa he logrado hacer y que es mi proyecto futuro? Es una fundación que se llama FIMEFIA, que es Fundación Internacional de Medicina Fisiológica, que es como el estudio celular para entender las causas de las patologías. Ya los avances científicos son tan avanzados que con nosotros, por ejemplo, con una muestra de sangre o de orina, podemos saber los tóxicos, saber medir 178 pesticidas. Tenemos exámenes para 3.200 moléculas, que podemos investigar errores genéticos o variabilidades, entender por qué, por ejemplo, a una persona le hace bien un paracetamol o le hace mal el paracetamol o un antibiótico. Entonces, la verdad que estos estudios que la gente no los conoce, la idea es poderlos dar a conocer, ¿no? Entonces, ahora estamos con un blog, estamos con páginas de YouTube, canal de YouTube, y la idea es ir apoyando para dar las herramientas a las personas para que puedan controlar la salud, ¿ya? Que no esté a cargo de los gobiernos o de los sistemas, sino de las personas, porque al final nosotros como personas somos los que vamos a ser los responsables, digamos, no solo de la salud, sobre todo mujeres, ¿no? De la salud nuestra, también la de nuestros hijos, la de nuestros maridos. Nosotros, en la medida que tengamos una mejor salud, vamos a tener mejor calidad de vida. Entonces es importante para mí, como médico, yo fui también incorporando distintas técnicas desde un principio, desde el tercer año de medicina, la neuroinmunología. Me tocó trabajar con una pediatra que su marido tuvo cáncer. Y este marido, con un melanoma metastásico de colon, hace 30 años atrás, fue sometido a cirugía y le ofrecieron irse a Estados Unidos porque le daban 2 meses de vida. Y mi colega decidió con su marido, que era también médico internista, utiólogo, decidieron optar por esta neuroinmunología. Al día de hoy él está vivo, fue mi mentor porque yo hace 13 años también tuve cáncer. Y cuando tuve cáncer, obviamente conocer que una persona se había sanado fue como abrir la mente, ¿no? Y entender que yo también podía. Y de ahí averigüé todo lo que era necesario para también apoyar este tratamiento, aparte de todos los tratamientos tradicionales, que fue cirugía, radioterapia, quimioterapia, etc. Y la verdad que logré recuperarme hasta el día de hoy. Como se enteraron algunos pacientes de mi mejoría, me fueron derivando sin ser oncóloga. Yo nunca cambio los tratamientos del oncólogo, simplemente apoyo con control mental, ¿cierto? Con análisis del estrés, también la alimentación, cambio de alimentación, hidratarse, que aquí ando con mi botellita de agua, es muy importante. Entonces, como poder incorporar otros factores que me da pena a veces que los ponen como medicina integrativa, cuando la medicina es una. La medicina parte, cuando nuestro padre la medicina decía que el alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Y yo no sé en qué minuto se perdió. Es cuando se perdió que el médico sabía todo de su paciente, sabía qué le estaba pasando. A mí el oncólogo no fue capaz de preguntarme qué estrés yo tenía. Siempre me preguntó, ¿qué antecedentes tienes tú? Cuando yo le empecé a contar los antecedentes, me miró y me dijo, o sea, casi búscate qué cajón tú quieres estar, porque la gente con tu cáncer, el 80% se muere. Con tus antecedentes, ¿para qué? Sí, porque yo tenía antecedentes de una tía abuela con cáncer de páncreas, mi abuela con cáncer materna con cáncer de hueso, mi papá había tenido melanoma, había tenido cáncer de colon, un tío se murió de cáncer de colon. Entonces, claro, yo iba contando todos estos antecedentes y así como, la verdad que no te doy mucho. Pero yo, como sabía del estrés, obviamente en ese minuto atendía 17 pacientes al día. Tenía una secretaria que además era increíblemente divina, porque era capaz de ponerme 2 pacientes a la misma hora. Entonces, además de atender 17 pacientes al día, tenía que revisarle la agenda
Y empezar además a última hora a cambiar los pacientes, pero bueno, todas esas cosas yo dije, no, esto yo lo tengo que cambiar, porque obviamente el sistema inmune se afecta si uno, ¿cómo se llama? Si uno tiene un nivel de estrés alto. Y bueno, como el estrés a mí me ha acompañado, yo hoy día le había preparado una charla un poquito para entregarle recursos que uno tiene que usar día con día, sobre todo después de la pandemia, que el nivel de estrés de la población es altísimo, si es que ya era alto antes, que más o menos un 90% de los españoles dice tener un estrés moderado. Si hablamos de estrés laboral, el reporte es como del 60% de los trabajadores y un 83% aproximadamente de los no empleados. Entonces, cosas así como simples que me han ayudado a mí, por ejemplo, es estar pendiente, porque el estrés, para los que no saben de qué se trata, y ojalá que se lo aprendan, cada vez que uno está sometido a un peligro, va a suceder una liberación de neurotransmisores y de hormonas que nos van a preparar para huir o para atacar, porque necesitamos sobrevivir. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos qué cambios fisiológicos se van a dar. Va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la presión arterial. Entonces es muy importante cuando ustedes se tomen la presión, saber si tienen algún factor estresante, porque si el estrés termina, la presión se va a regularizar. No son hipertensos, están estresados, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué más va a pasar? Aumenta el flujo sanguíneo, ¿a dónde? A los músculos, porque está preparada la reacción para enfrentarnos, por ejemplo, al peligro, ¿cierto? Que era en la época de las cavernas, porque de ahí viene nuestra reacción de estrés, a pelear, por ejemplo, con un tigre. Entonces necesitamos fuerza para correr rápido. Y entonces aumenta la frecuencia respiratoria para oxigenar mejor todos los tejidos. Y ¿qué otro cambio se va a dar? Después, obviamente, toda la sangre va a ir a la mente. Tenemos que decidir rápidamente dónde vamos. Nos escondemos, agarramos un tronco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si no, la persona que no hizo eso se murió, ¿ya? Después es importante que, obviamente, la circulación no va a ir a la parte digestiva, ni a la parte urinaria. Uno no le puede decir al tigre, oye, disculpa, pero tengo que ir al baño. Ah, te moriste, ¿ya? Entonces, todas esas cosas son muy importantes de conocer. También va a empezar a transpirar el cuerpo porque tiene que enfriar los músculos. ¿Ya? Entonces, a veces cuando uno se pone nervioso y empieza a transpirar, ojo, porque eso también es una reacción de estrés. Ahora, cuando el estrés fue preparado para enfrentar esos peligros, el tema es que no era para estar estresados 24/7. Era solamente cuando salíamos de la cueva. Después volvíamos con la comida y todos felices. Hacíamos fiesta y bailaban y música, ¿cierto? Pero ahora no. Ahora estamos sometidos mucho más que estrés físico a un estrés mental, a estrés emocional. Entonces, como bien tú decías, nosotros tenemos que entonces empezar a buscar recursos, ¿cierto?, para manejar este estrés mental. Pero siempre yo les quiero dar este dato porque a veces cuando uno está con estrés mental, y que me pasó con mis pacientes en la pandemia, y también, no la pandemia menos, pero sí cuando teníamos la crisis social, que llegaban incluso a veces con ataque de pánico a la consulta, cosas muy simples de volver a nuestro cuerpo, como son las técnicas de mindfulness, de respirar, de nuevamente volver a nuestro cuerpo, de decirle a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, que no está pasando nada, que estamos seguros. Tomar agua, es muy importante, estar hidratado. El hecho de no tomar agua, y a mí me pasó un día que estuve con todas las pacientes que llegaban con angustia, no tuve tiempo ni de almorzar, ni de comer, ni de tomar agua. Y después al día siguiente yo le dije a mi secretaria, por favor, dame un vaso de agua cada 1 hora, porque llegué con molestia urinaria. Y dije, eso no puede ser. O sea, yo puedo vivir sin comer, pero sin agua, no. Entonces, claro, uno puede ir incorporando, por eso, día con día, de la medida que uno se va dando cuenta, porque el mundo va cambiando, los cambios lamentablemente existen, o gracias también que existen, porque imagínense lo que sería la vida si te regalaran siempre para tu cumpleaños el mismo regalo, ¿ah? ¿Ya? O siempre tuviéramos la misma temperatura.
Entonces, menos mal que hay cambios de estaciones, hay que agradecer también esos cambios. Sí tenemos que incorporar recursos para poderlos irlos manejando, ir aprendiendo. Si yo me estreso porque no ando con la carga del celular porque se me olvidó, ¿qué no se me olvida cargar el celular? Bueno, andar con un cargador. Si siento síntomas de resfrío, incluso con un pañuelito en la mano, para no estar estresado, no tengo pañuelito. ¿Ya? Andar con agua, andar con comida, es súper importante, ¿ya? Porque bajamos el estrés fisiológico. Entonces, estamos como preparados para enfrentarnos mejor a lo que pase fuera de casa. Entonces, realmente es un recurso muy útil de hacer, regularizar las horas de sueño. Todas esas cosas nos van a ir ayudando a soportar mejor el estrés emocional o el estrés laboral. Eso es lo que les podría colaborar desde parte de mi experiencia, y es como un entrenamiento diario. Uno tiene que ir haciendo una autoevaluación diaria. ¿Qué cosas me estresan? Porque cada persona es diferente. O sea, yo he tenido pacientes que, por ejemplo, están preocupadas porque el marido se fue nomás, ¿cierto?, con otra persona y no lo quieren volver a ver. Y otras pueden estar preocupadas de que vuelva. Entonces, ¿qué hago para que vuelva mi marido? ¿Ya? Vivimos el estrés de forma diferente. Bueno, eso es muy interesante porque en los avances científicos se ha evaluado que los neurotransmisores tienen que ver con este comportamiento diferente. La expresión genética de algunos receptores también tiene que ver con esta capacidad. Y hay personas que no se dan cuenta, que seguramente ustedes les conoció a alguien, que no se dan cuenta que están estresados. Es súper interesante porque uno los nota, los ve, y además va haciendo, ¿cómo se llama?, recuento de todo lo que le ha tocado vivir. Y me dice, esta persona debería estar estresada. Y uno dice, ¿tú estás estresado? No. Pero andan irritables, ¿cierto? Demoran en irse a la cama, andan cansados, uno dice, está estresado, pero no lo notan. Entonces, bueno, nosotros como mujeres, como madres, es muy bueno ir incorporando recursos, ¿cierto?, para ir apoyando también a nuestra familia. Una cosa muy importante que conversaban, y quiero incorporar esta información, que dentro de la neurociencia, cuando nosotros nos estresamos, se van a activar centros de nuestro cerebro que son posteriores y que tienen que ver con la supervivencia. Entonces, todo nuestro lóbulo frontal, que es donde están las ideas creativas, donde está nuestra capacidad de planificar, se queda nula. Entonces, a veces uno le pregunta, bueno, ¿y qué quieres hacer? Yo no está estresado. El problema es que nos dicen, es que no sé. Y es porque estamos bajo estrés. Entonces, es muy bueno en ese caso, por ejemplo, darse un tiempo, tomar contacto con la naturaleza, respirar, meditar, y después de unos 20 minutos volver a preguntar a esa persona, ¿qué quieres hacer? Porque si viene llegando del trabajo, viene cansado, no es el minuto para decirle, oye, ¿qué te gustaría hacer ahora? Ya, hay mucha gente que mejoró las relaciones de pareja simplemente por darse un espacio de permitir al cerebro que haga el cambio entre lo que viene del trabajo, del estrés laboral, a llegar a su casa, a descansar, a escuchar un poquito de música, 15 minutos, y esa persona vuelve a ser la persona. ¿Ya? Eso también les doy como recurso, que es muy bueno, porque las relaciones personales, digamos, también es un componente muy estresante. Y si aprendemos que el otro está estresado, que no es un problema mío, podemos aprender a ser mucho más tolerantes y apoyar mucho mejor. Eso es lo que les podemos compartir. Muchas gracias, Sandra, y vamos a dar paso ahora a Teresa Iglesias, directora de Team Consulting, que también nos va a ilustrar. ¿Tienes algún material audiovisual? Sí, había traído, pero como ya nos hemos comido mucho tiempo, voy a ir más deprisa. Perfecto, muchas gracias. ¿Vale? A muchos de los que estáis aquí ya me conocéis. Mi nombre es Teresa Iglesias, soy la directora de Recursos Humanos de Maflow, de una multinacional del sector automoción. Además, tengo un centro médico estético como emprendedora desde hace 8 años en el centro de Santander. Y desde hace 4 años monté una consultoría, Team Consulting, y os voy a ir contando cómo llegué hasta ahí. Y además de todo eso, soy madre de aquella joven que está ahí, que no me hace ni caso. Polifacética, ¿no? Ese es el dibujo. Polifacética. Muy bien. Yo empecé a trabajar y a emprender con 16 años, pues lo primero que hice fue poner un puesto en los hippies en Navidad para poder comprar los regalos de casa. Entonces siempre me ha venido a mí la vena esa comercial. Con 18, 19, 20 años trabajaba como comercial, puerta fría, no como Berlusconi vendiendo aspiradoras y luego llegaba presidente, casi yo tenía intención, pero no.
Empecé en el área de recursos humanos por equivocación. Yo empecé estudiando ingeniería técnica, lo dejé, me fui a ciencias, a letras. A los 3 años hice la diplomatura y llegué a recursos humanos por un error. Pasé un proceso de selección y cuando llegué al final me pidieron la licenciatura en Derecho y yo no la tenía. El día que me contrataron ya, yo no la tenía. Ya había dejado mi empleo. Entonces dijeron, ¿ahora qué hacemos con esta mujer? Y me contrataron. Entré en equipos nucleares en el Departamento de Recursos Humanos y como ahí la organización va con la SEPI y el comité de empresas se oponía a mi contratación para el puesto que era porque no tenía el título de licenciada, me colocaron en un puesto flotante, que fue lo mejor que me pasó, por aquello de lo que sucede con Viane, que dice una amiga, me colocaron como administrativo ilustre. Y en la posición de administrativo ilustre tuve que hacer de todo, con lo cual aprendí de todo. A los 3 años me fui como directora de recursos humanos a una multinacional y al poquito después empecé como directora a nivel internacional de la compañía en Polonia, perteneciendo a un grupo de administración polaco y durante 6 años estuve viajando por todo el mundo. Mientras, pues tenía 2 niñas en casa con el apoyo de su padre, que las cuidaba, y de una persona también que me ayudaba, me daba ese soporte en casa. Y la conciliación era muy complicada. De hecho, Ana yo creo que la ha vivido conmigo porque me invitó a dar una ponencia para finalizar el curso de la universidad y tuve que ir con la niña, me acuerdo de esa escena, con Alicia, que tenía 7 años y apareciste ahí con ella de la mano, a sentarte para escucharlo. Y ese momento, a la edad que yo tengo, que son 50 años, los de los 70, que somos la generación sándwich, tenemos a los padres que viven muchos años y a los hijos, era muy complicado el viajar. Y decidí parar. Y al parar me fui a una multinacional americana, también con la intención de solo llevar a España, pero aquello progresó y al final tenía que viajar también a Sudamérica. Y a los 2-3 años decidí que montaba mi propio proyecto, llegué a un acuerdo con la compañía y dije, bueno, ¿yo qué sé hacer? Porque yo esto de recursos humanos es como que hacemos mucho, pero no sabemos qué hacemos, todo es como muy así. Y me cogí un fin de semana para irme a un pueblo sola, elegí Pechón. Todo el mundo, ¿por qué te vas a Pechón? Pues no lo sé, pues este fin de semana he salido de un cuarto milenio que ahí aparecen fantasmas. Digo, ¿y yo qué hago aquí? Me fui a una pensión que no había un alma y allí estuve 3 días pensando qué era lo que yo era capaz de hacer. Y me di cuenta que lo que era capaz de hacer, mi conocimiento, era el de una multinacional, además de una multinacional en un sector como es el automóvil, que es puntero. Con lo cual mis estándares de montar una empresa les tenía bastante claros como para trasladarles a todas esas pymes que yo me encontraba alrededor y que querían darle el salto a ser multinacional o a crecer en otros mercados y no sabían cómo estructurar la organización para llegar a ello, ¿no? Entonces me monté Team Consulting como consultora y empecé mentorizando y acompañando proyectos como el de FAED, como el de Formaspac. Ahora estoy con la gente de Ingemotion, acompañándoles en esos crecimientos que tienen dentro de la organización, sobre todo en el área de personas, cómo organizarlo, cómo identificar el talento y cómo potenciarlo. Aprendí también a formar a través de muchas formaciones que hice, aprendí a poder transmitirlo y enseñarlo, no solo a ponerlo en práctica con las pymes, y ahí es cuando empiezan los procesos de mentorización de proyectos de jóvenes, que es lo que hago. Y ahora estoy en un proyecto muy bonito con Sodercan, que es el Femina, que viene de la Unión Europea, que el objetivo es mentorizar 30 proyectos de mujeres cántabras. La sorpresa que hemos tenido ha sido que en un mes, que lo hemos patrocinado, se han presentado 52 proyectos muy interesantes, no ha habido hueco para todas, y muy curiosos porque un porcentaje de un 20% están en el entorno rural. El resto hay proyectos STEM, no tantos, sí mucho autoempleo, pero proyectos muy interesantes porque lo que sí se ha conseguido es generar la inquietud, y eso ya para mí creo que es un éxito. Al generar esa inquietud de emprender, que tengo una idea y la voy a poner en práctica, ¿no? Y además hay un centro, un sitio como el Sodercan, están las cámaras de comercio también, cada pueblo tiene, o cada población tiene ahí un centro donde acudir. Y si no me equivoco, pues yo creo que será un proyecto que no se quedará solo en un proyecto sin más, sino que las personas que van a participar van a ponerlo en marcha y seguir con ello. Yo de lo que veía de la presentación de Ana me he quedado muy contenta
de que aunque tengas que trabajar en el entorno rural la inquietud de que empiecen nuevas acciones, yo creo que en las empresas lo difícil es mantenerlo. Y aquí está Alfredo, que dirá, pues sí, pues seguramente. Porque cuando tú tienes una idea, vas con mucha ilusión. Entonces ahí vas de 14 horas, vas tú contigo mismo y luego empieza a crecer la organización. Y de repente tengo 100, 200, ya no sé ni cómo se llaman de la recepción, cuando antes yo controlaba a todos, y se te va yendo y eso lo tienes que mantener. El espíritu inicial de los valores con lo que tú lo creaste lo tienes que mantener. Y eso cuesta. En cuanto a Cantabria, si nos vamos al informe Ecotec, yo hay dos datos que quería compartir con vosotros que creo que son ilusionantes, porque lo que nos falta es optimismo. Me gusta todo lo que has enseñado por eso mismo, porque las mujeres que están emprendiendo, los hombres que están emprendiendo en ese entorno rural, están en esa franja de mantener y de consolidar esas empresas, que es lo complicado. Y cuando yo veo el informe Ecotec hay dos palos que quiero compartir con vosotros, que uno de ellos es la parte de innovación y crecimiento. Nosotros estamos los últimos, ¿vale?, en el informe. Cantabria está en las posiciones finales. Si nos fijamos en los que están mejor, que son como siempre Madrid, País Vasco, Navarra, tenemos que ver que tienen rentas per cápita más altas, tienen mayor industria, pero también mayor inversión en innovación. Porque sí que es verdad que somos más innovadoras las mujeres españolas que las europeas, pero no en entornos STEM. Sí innovamos en ese autoempleo, en ser capaces de hacer cositas, pero no en ese entorno tecnológico que es hacia donde ahora va el mundo y esos cambios, ¿no? Y por contra, estamos entre los 3 primeros en conocimiento y talento. Tenemos la Universidad de Cantabria, tenemos la Universidad del Atlántico, tenemos la UNIR, se va a instalar aquí. Tenemos muchos jóvenes con muchas ganas, con mucha formación, con mucho conocimiento, pero a los que no les damos salida con empleos dentro de la región. Y ese es el match que tenemos que superar. Y en la parte de emprendimiento, que era lo que os traía, yo doy una serie de tips a la gente que quiere emprender y siempre va en la misma línea de busca tu referente, no tengas miedo al fracaso, tienes que formarte y aprender, tienes que trabajar en equipo, y siempre acabo con una transparencia que es un ombligo. ¿Y por qué un ombligo? Porque cuando nos levantamos por la mañana y nos miramos al espejo y vemos el ombligo, no es para que te centres en ti, sino para que recuerdes que cuando naciste viniste acompañado, porque alguien te trajo a este mundo. Estás acompañado. Y en los entornos de ahora solo se consigue el éxito si trabajas en colaboración. Hay que hacer redes, hay que hacer networking, hay que apoyarse. Lo que estáis haciendo en gira es maravilloso. Yo participé en una primera reunión que hubo aquí en Santander y pude dar una ponencia. Hay que unirse, hay que trabajar juntos, no hay competencia, el País Vasco no es competencia, Burgos no es competencia, Asturias no es competencia, para nada. Hay que aprender y formar redes. Y este es un foro en el que yo he conocido gente aquí encantadora y estoy muy contenta de que me hayáis invitado, y lo único que os puedo aportar es esta experiencia, que hay que trabajar, hay que formarse, los datos son muy buenos, yo creo que son buenísimos, la brecha cada vez es menor, las mujeres cada vez estamos más poderosas en nuestras posiciones. Creo que es un cambio cultural, la gente que viene ahora, yo no veo eso en casa, en mis hijas adolescentes, ni en los chicos que vienen a casa, veo una convivencia, una colaboración, y tenemos que trabajar en entornos colaborativos, hombres, mujeres y lo que sea que venga. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, por este discurso tan alentador, lleno de conceptos que luego vamos a ir desarrollando, que hemos visto también anteriormente, toda una coach, efectivamente, que también es necesaria para incentivar y motivar esa, pues esa línea de emprendimiento que estamos viendo aquí, analizando, con casos reales como los que vamos a seguir escuchando, como es el de Rosa Izquierdo, gerente de Chimeneas MJ, un caso además local, bien cerquita de aquí, en Torrelavega, en Serrapando, en la bola del mundo, como llamáis todos. Ahí se encuentra pues, la sede, la célula madre de Chimeneas MJ, y aquí forma parte también pues personas que nos acompañan de ese proyecto, un proyecto familiar, una empresa que tiene su origen pues, en ese, como decimos, ¿no?, ese núcleo de la familia, y que aúna también esas tradiciones, esos oficios que perdemos, como son el de cantero. Está con nosotros Antonio Huelta, que también forma parte de ese proyecto, un proyecto a caballo entre dos municipios, como es Torrelavega
y otro del que forma parte también, como es los Corrales de Buelna, efectivamente, y que además se dedica, bueno, pues a lo que estamos viendo y disfrutando aquí, que es algo tan necesario aquí en el norte como es esos sistemas de calefacción que estamos viendo aquí, por ejemplo, también la piedra, la decoración, el paisajismo, etcétera, etcétera. Entonces, Rosa, cuéntanos cómo, bueno, pues llegas a este 27 de febrero de 2023 y sobre todo, bueno, pues quién se ha ido subiendo, quién se ha ido sumando a ese proyecto de Chimeneas MJ, que me nos vas a contar también, MJ, que no es María Jesús, como tu madre, no, sino que tiene un sentido. ¿Y por qué lo lidera una mujer? Bueno, buenas tardes a todos. La empresa de Chimeneas MJ está formada por Antonio Huerta y Rosa Izquierdo. Es un familiar. Me da mucha vergüenza hablar, Ya llevamos 30 años con la empresa. Hay gente que nos conoce yo creo toda la vida, entonces, y algunos pues por ahí. Entonces, nada, llevamos 23 años aquí en Torlavega con la empresa. Empezamos en Casa de los Corrales de Buelna. Nosotros nos dedicábamos un poquitín a la construcción de la cantería y decidimos meternos en las chimeneas, dejar un poquitín la construcción aparte y meternos en la decoración, en el calor del hogar y un poquitín más personalizado. Somos un poquitín pues, familiar porque estamos nosotros, algún hijo y algún empleado también con nosotros. Y nada, tenemos pues, muchas experiencias en todo. Somos una familia numerosa, tenemos 5 hijos, a pesar de ser autónomos y trabajar en la calle, o sea, que conocemos un poco todo. Y nada, un poquitín es el sector nuestro, todo lo que es la chimenea, de tanto chimenea de leña, de gas, eléctrico, peles, un poquitín de todo. Y nada, no sé qué más contaros así. Cuéntanos cómo se inserta y cómo se fusiona ese origen bueno, pues de la cantería, en la piedra, que se pierde además, son oficios que se pierden en la región y cómo bueno, pues lo habéis introducido de una manera más moderna, ¿no? En ese ámbito que decimos del interiorismo, la decoración. Sí, eso es. Digamos que primero se trabaja más la construcción, lo que es la cantería, y luego lo que hemos hecho es meter un poquitín en la decoración. Se ha hecho mucha decoración de cantería en la piedra y luego pues ha ido cambiando un poquitín el sector de ello. A pesar de eso, Antonio también está haciendo muchas esculturas, tanto aquí en Cantabria como fuera de Cantabria, fuera de España. Y nada, y luego hemos seguido un poquitín lo que es el sector de la chimenea. Y ahora estamos ahí con los chavales también haciendo más proyectos. Los MJ. Sí. Cuando has dicho que ha hecho esculturas, pero relacionadas con la chimenea. Relacionada con la chimenea y O sea, la chimenea. esculturas que dan calor en un momento dado. No, por un lado las esculturas. Una cosa es la cantería con las chimeneas y otra es escultura. ¿Estas chimeneas son vuestras? Sí. Que son preciosas. ¿No os habéis fijado lo primero que...? No, Rosa, pero las esculturas de las que por las que te pregunta Maite, las esculturas por las que te pregunta Maite, las podemos ver ¿dónde, por ejemplo? Bueno, bien cerca, ¿no? Sí, en Corrales están las estelas del ayuntamiento, hay un guerrero cantado, tenemos también la de la sangre, que también hay una buena escultura. Luego tiene en Francia esculturas, tiene una muy grande en Italia, en Córdoba, y ha tenido varios sitios que ha tenido esculturas. ¿Y a dónde tenéis la página web o tal? Podemos... Te digo porque es que a mí tengo una hora en casa y me acaba de poner la chimenea y voy a ver tú cuando la tienda por todas las cosas que se oyen, y que bueno, la mala combustión, cuidado a ver cómo te han puesto el tiro, cuidado de esas cosas, ¿no? Eso es muy importante. Podemos llamar, es verdad. No, porque fijaos, escucháis ahora últimamente que si la cadera, que si se han quedado dormidos, que si han cerrado las ventanas, y yo siempre digo a mi hija, oye, las ventilaciones... Todo el mantenimiento, la limpieza, todo muy importante.
vamos a, porque hay una persona aquí que me decía que qué interesante lo que comenta y que cuente cómo ha compatibilizado, imagino que como el resto de las ponentes, y falta todavía Maite de intervenir, todo lo que estabas contando, madre de familia numerosa, finalmente estás liderando tú el proyecto en el que dices también que hay parte de tu familia, porque tú eres la gerente, eres la cabeza, aunque MJ, cuéntanoslo, son... El nombre de MJ es por los dos mayores, uno se llama Michel y el otro es Jorge. Pero bueno, luego Podías poner los otros tres, a otras tres siglas. Y todo eso se puede compaginar, efectivamente, como has dicho, ¿no? Sí, un poco complicado, pero sí, con ayuda, con mucha ayuda. Y recuperando, como decimos, ejercicios tradicionales, desaparición, efectivamente, bueno, pues con nuevos conceptos aplicados al interiorismo, a la decoración, a la ambientación, ¿no? Y a la nueva construcción. También. Hay muchos proyectos ahora que han cambiado un poquitín primero se ponía mucha chimenea rústica, luego se ha ido poniendo menos rústico, ahora se pone mucho moderno. Entonces ha ido cambiando, durante estos 30 años ha cambiado mucho lo que es el sector de la chimenea. Nosotros estamos poniendo muchas chimeneas, ahora sobre todo para ayudar un poquitín a la energía, porque como está todo, pues digamos que ayudamos un poquitín que salga más barato el calentar la vivienda. Y bueno, ahí estamos apoyando un poco todo. Bueno, pues muchas gracias. Pasamos de un proyecto... un proyecto de arte, diseño, un proyecto de, bueno, pues de reinvención, finalmente. Pasamos a otro proyecto también de superación, de reinvención, como es el de Maite Rodríguez, que nos va a hablar. Si quiere hablarnos también con detalle, yo no quiero adelantar nada, una mujer que brevemente, no se puede decir, es la gerente, como tenéis en el programa, de la Flor de Tetuán y el Marucho, que son dos de los referentes, ¿no? Vamos a decir, de la gastronomía, de la hostelería, del turismo gastronómico, directora general de turismo de Cantabria, en este caso en Santander, en Tetuán. Y bueno, pues yo creía, recientemente hablando con ella, que ya era heredera de una generación, y dice, ¿no? ¿Qué dice José Luis? Si he sido yo. Me ha preguntado todo. ¿Te acuerdas de aquella conversación? Sí, sí. No sé, porque creía que te venía familiarmente. Esa gente me lo dice. Que venía familiarmente. Tenemos la fortuna de contar hoy entre las ponentes con, bueno, pues con una merecedora de un premio que recibiste hace bien poquito, lo vas a contar también, porque es importante hablar en primera persona de lo que uno protagoniza y hace. Y cuéntanos, ¿qué pasa con el mundo de la hostelería, esa magia que todo el mundo quiere? Porque Miguel antes decía, quiere montar comercios, y todo el mundo que quiere montar bares, quiere montar restaurantes. Mira por donde yo, bueno, se me oye bien, sí, yo venía como un poco preparada, ¿no? Pensando que era otro tipo de formato, y veo que es como muy ameno, venía súper nerviosa, y habéis conseguido entre todas, por eso me encanta lo de unirnos entre todas, porque habéis conseguido relajarme hasta tal punto. Yo cuando os estaba escuchando, vamos, me habéis maravillado. Mira, yo empecé estudiando peluquería a los 15 años, yo he sido peluquera, estuve 3 años haciendo peluquería. De hecho, mi primer dinerito me trabajaba pues peinando por las casas. Pero un verano, pues me fui de camarera por lo típico. Oye, ¿qué vamos a hacer el verano? ¿Queréis pasarlo bien? Nos vamos de camarera por Conde, ¿no? Pues sí, vamos de camareras, ideal, no sabía nada. Y así empecé en el mundo de la hostelería. Empecé trabajando haciendo 2 temporadas de verano de camarera de restaurante en el balneario de Corconte, y luego en invierno estaba seguida con la peluquería. Y un empresario de aquí de Santander pues me captó y me llevó para Santander, y pasé por todos los sectores. Lo primero estaba de ayudante de camarera, yo no sabía ni lo que era tirar una caña, ni poner un vinito, no sabía nada. Ahí empecé, Luego pasé a la cocina, estuve limpiando la cocina, aprendí a limpiar chipirones, a pelar anchoas, limpiar los cubos de la basura, todo lo que había que hacer, mantelería, lavar, planchar. Yo he pasado por todo. Había que hacer 2 baños antes de irse. Y bueno, pues luego todo pues vas aprendiendo. Os lo voy a resumir un poco porque ya veo que se nos va el tiempo. Bueno, luego me formé de camarera con este mismo empresario. Después de camarera ya estuve de jefe de personal, después de jefe de personal estuve de maître. He pasado por todo. Siempre quería tener mi empresa. De hecho, estuve a punto de tener mi peluquería con 19 años, con 18.
tenía otras dos compañeras que íbamos a haber cogido entre las tres una peluquería en Santander. Lo que pasa es que mi padre iba a haber pedido un crédito, no teníamos dinero, iba a haber pedido un crédito para ello. Y las otras dos chicas se echaron para atrás, con lo cual me quedé sola y no pude ser. Entonces seguí con el tema de la hostelería, que la verdad que estaba bien. Oye, tenía mi primer sueldo. En aquel entonces, fíjate, ya me pierdo, o sea, 89, 50.000 pesetas de sueldo. Entonces. Y encima me estaban enseñando, esto lo digo yo mucho. He tenido la suerte de estar aprendiendo y encima me estaban pagando. O cosa que al revés, es que en la universidad tienes que pagar, también pones interés, yo pongo interés en aprender. Cuando pasan los años, como siempre he querido tener lo mío, que soy yo creo que soy como una bucona, necesito dominarlo todo, no necesito saber de todo. Ya quiero montar lo mío y yo sé que tenemos que montar lo nuestro. Conocí a mi marido trabajando, mi marido es cocinero, es un grandísimo cocinero. De hecho está conmigo, le tengo trabajando conmigo. Integrativa. Bueno, surge lo de Marucho, eso sería también una larga historia porque fue profundísima. Cogemos Marucho, es un traspaso y bueno, nada que ver con lo que estaba haciendo yo, de alta restauración, de altos niveles de servicio, y me meto a manejar pues, una tascuca pequeña, preciosísima de la muerte, lo más maravilloso que hay, de verdad, pero es otro formato, ¿no? Yo no estaba acostumbrada y en 15 días tengo que aprender un cambio de, como quien dice, de profesión dentro de mi profesión. Porque hicimos como una despedida, ¿no? Se salen los antiguos dueños, entramos nosotros, pero fue como muchísima presión. O sea, yo ya venía de estar intentando relajarme con la presión, con el estrés que conlleva, pero eso sí que fue pelícana. Y bueno, pues van pasando los años, y yo estoy refiriéndome al emprendimiento, ¿eh? Yo es que estoy muy inquieta, siempre soy muy inquieta. Entonces surge la historia de poder adquirir las flores de Tetuán y Boqueria en la misma calle, dedicándome a lo mismo y pudiendo comprarlo. Teníamos unos ahorrillos, porque nosotros cuando cogimos Marucho, la verdad que porque yo tenía mi casa hipotecada, una segunda hipoteca para dar el dinero que me pedían. No llegamos a ese dinero, los mismos dueños fueron los que me prestaron, digamos, ese dinero que me faltaba para poder terminar de adquirirlo. O sea que yo no tengo ni me ha venido una herencia, ni me ha dado nadie nada, ni todo ha sido a base de trabajo. Cogemos la flor de Tetuán, nadie pensaba que lo iba a lograr, porque también fue una inversión muy grande. Total, que estábamos con 10 empleados en Marucho, éramos 10 ya, y ahora estamos 22. 2 restaurantes, 22 personas. Para coger la flor de Tetuán, me machaqué todos los bancos, el mundo y más. Digamos que vas aprendiendo a medida que tú quieres hacer lo tuyo. Bueno, yo es que también soy de que quiero esto y lo quiero ya. O sea, lo quiero, yo lo veo. No sé por qué, pero tengo como una especie de visión que yo lo quiero y lo veo. Los bancos, bueno, yo tenía mi cuenta de la vieja hecha, de que hay que saber ciertas cosas, pues tienes tu cuenta de la vieja hecha, pero no para con los bancos. Pero al final lo consigo con una hipoteca privada por el mismo propietario. Esa hipoteca privada, con tan mala suerte, con tan buena suerte ahora, con el tema del COVID, bueno, pues por un lado me ha venido muy bien, pero por otro lado pues nos ha frenado. Pero lo que no me frena nunca es la ilusión. Entonces lo que hay que buscar siempre son soluciones. Lo que hay que buscar siempre es que cuando quieres alguna cosa y ves y tienes los respaldos y tenemos además, tenemos todas las instituciones, es que tenemos dónde poder seguir aprendiendo. Porque yo no sabía nada de empresa, sí que sabía, porque para coger la empresa ya me preocupé yo de aprender con mis antiguos jefes todo lo que conllevaba, pero no porque hubiese tenido tiempo de ir a formarme. Yo me he ido formando siempre dentro, me he pegado a las personas que sabían y les he sacado todo lo que pedí más. Porque lo que yo esto voluntario era muy pesado. Yo tenía un compañero que me decía que se tenía haciéndose la empresa. Porque metía horas y encima estaba todo el día preguntando, todo el día acosando, todo el día con mi loca. Pero falta de tiempo de ir a ningún sitio, no tengo horarios. Entonces, con esto os quiero contar que lo primero es ilusión, ¿no? Para hacer las cosas. Y lo segundo, investigar
Y bueno, dentro de esa parte, formarme. Es que tienes que formarte, aunque estés trabajando, tienes que seguir investigando y mirando cositas. Luego, con todo esto, por resumiros un poco más, el tema del COVID, bueno, nos ha hecho un frenazo económico. Por lo demás, no, porque como estamos muy bien de salud, yo he tenido la suerte de que en mi casa, en mi familia, no hemos tenido nada y nada, pues el único problema que nos ha frenado un poco económicamente. ¿Qué hago? Respiro hondo, no pasa nada. Respiramos hondo, ya vamos preguntando, vamos, mira, que no pasa nada. Primero no nos han dejado trabajar, porque ya sabéis que ha sido un poco, bueno, pues digo, empresarialmente hablando, ha sido más complicado. Entonces no nos dejan trabajar. Pero bueno, ahora como ya nos empiezan a dejar, pues lo único que hemos hecho es frenar. Esa inversión que hemos hecho se nos ha caído un poquitín, pero ahora vamos a coger un impulso muy bueno para o sea que yo sigo estando positiva, que es lo que hay que buscar, otra parte, positividad. ¿Y por el camino recibes un premio? Sí. Cuéntanoslo, por favor. Es que el año pasado me han dado el Premio Nacional de Arte al Emprendimiento. Debe ser porque, bueno, porque emprendo, porque me gusta emprender. Mira, lo traía apuntadito porque es que ha sido curioso cuando habéis empezado a hablar del emprendimiento y lo traía apuntado yo porque me busqué en el diccionario de la Real Academia qué significa emprender y te dice acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si se encierra dificultad o peligro. O sea, fijaros hasta dónde llega ahí, digo, sí, peligro, dificultad, pues sí. Es todo, al final es como una aventura, tienes que querer pasar esa aventura. Estrés, sí, estrés la verdad que mucho. Para eso están luego los demás para gestionar el estrés. Luego están las otras empresas, lo vuestro me ha encantado. Pero vamos, yo me traía mis 10 tips, porque hay otra cosa más. Bueno, hay dos cosas más que tú no sabes. Ahí los tienes, mira. Bueno, los tips sí, pero no los voy a explicar. Es como la carta, es la carta de Maite. La carta de Maite, no la del marido, la de Maite. Es que después de todos estos años tengo otra ilusión, por aparte de la otra que tú sabes que no era. Yo ya tengo 2 o 3 clientes a los que asesoro, porque todo el mundo, bueno, pues lo típico, ¿no? Mira, que es que pasa muchas veces, que es que tengo un dinero, lo habréis oído, ¿no? Voy a invertir, mi abuela me ha dejado una herencia, fíjate tú, y voy a montar una cafetería. Que es que me gusta mucho lo de atender al público. Pero pasa un año y medio y de repente cierra, y luego baja la abuela de los hijos diciendo, ¿qué has hecho con el dinero que pasa? No, es verdad que para todo, antes de emprender al final, antes de tener lo mío, cuando yo cogí lo mío yo tenía 36 años. O sea, yo llevaba zapateando no solamente en profundizar en mi profesión, sino en aprender los intríngulis de la empresa, de una manera o de otra. Y ahora tenemos mucha suerte que hay empresas como lo vuestro, que es que encima lo fomentáis. Es que yo entonces no tenía, pues no tenía ni móvil. No teníamos móvil. Móviles tenemos que hacer 20 años para acá, como quien dice todos. Internet. Nada, era la cabina telefónica o la del teléfono. Entonces, yo empiezo por esos tips. Mis 10 mandamientos, como me decía mi hija, todos son tus mandamientos. Digo, vale, pues mis 10 mandamientos. Siempre hay que explicarle a todo el mundo que me pregunta, oye, ¿qué hago? ¿Qué quiero tener esto? Digo, claro, para primero formarse, digo, por favor. No lo veo desde aquí. Lo voy a acercar un poquito. Lo primero, aparte de tener los conocimientos y las actitudes van a decir, pero eso, a ver, las actitudes. Es que cuando quieres montar una empresa al final será por algo, será porque quieres hacer, digo las pequeñas empresas, las grandotas, pues se lo vamos a sacar para las grandotas, yo las pequeñas empresas. Hay algo que ya tienes dentro, hay algo que te ha hecho hacer. Entonces, yo hablo de hostelería, pues en hostelería tendrás que saber un poco de todo. Yo lo que aconsejo es que si tú vas a montar una pequeña empresa, que sepas moverte dentro de tus departamentos dentro de la empresa. En un restaurante como el mío tienes que saber algo de todo. Yo sé un poco de todo, lo que no estoy es... sé de cocina, yo no estoy cocinando, yo estoy afuera, pero sé de cocina, sé cómo hay que planchar un pescado, aunque no lo planche. Y no me puedo poner a hacerlo muchas veces porque no tengo esa costumbre, ¿no? Para eso uno se profesionaliza. Entonces, esos conocimientos tienes que tenerlos. Tienes que saber cuando montas una empresa la renta de tu local, la luz que vas a pagar, el gas,
el agua, los empleados, ¿cuántos empleados voy a tener? ¿Cuánto les tengo que pagar? Hay que saber un poco todo esto. Eso es el inicio, eso es así lo más básico. Si no lo sabes, vas a tener que pedir ayuda. El crear un plan de viabilidad del proyecto es, vamos, súper necesario. O sea, es imposible si no... O sea, todo esto para personas que dicen, venga, es que tengo un dinero por aquí y como me gusta quiero hacer esto, pues no tendrás que saber. Entonces, lo lógico es que ciertas empresas las monten personas que llevan trabajando para alguien, me da igual una peluquería, pues si quieres ser peluquero, pero es que lleva por lo menos 10 años trabajando en ello, no solamente los estudios que te hayas hecho. Crear tu equipo. Cuando yo digo crear tu equipo, es no solamente hacerle las entrevistas, mimarlos, pues saber qué puesto va a tener cada uno. Tendrás que, para mí, lo que yo haría, lo que yo hago, bueno, no hace falta muchas veces que sepan hacer las cosas. Yo prefiero muchas veces en cuestión de, cocinar, alguien tiene que saber, pero yo tengo la experiencia de trabajar con personas que no sabían nada y las he formado yo desde nada, ni coger una bandeja, ni pelar patatas, no sabían nada. Tengo 3 chicas que son, vamos, oro. Solamente se tienen que dejar enseñar. Entonces yo lo que necesito cuando haces una entrevista es, primero que sea leal, por supuesto, yo le voy a pedir lealtad. Le voy a pedir que se deje enseñar. Y le voy a pedir que ponga ese interés. Porque es que si no, no podemos hacer nada. Entonces, cuando tienes que crear tu equipo, tienes que fijarte en estas cosas. Y si no, volvemos a lo mismo. Que nos ayuda a todos. O sea, ¿cómo se puede crear un equipo? Si es que hoy en día es que tenemos una información brutal para acercarte a ello. Luego, yo siempre le digo, hay que ofrecer calidad. Da igual lo que estés haciendo. Me da lo mismo. Sándwich, pinchos de tortilla, tienes que centrarte. O sea, si yo sé que estoy especializada en pescado y marisco, si no suelo hacer cocidos montañés, no me voy a poner un baruco a hacer cocido montañés, porque entonces podemos hacer con la prueba 5 años de pérdidas. No, especialízate en algo y sobre lo que sepas, lo practicas. Entonces, céntrate en lo que sabes hacer. Comprueba tus fortalezas, ¿no? Lo de cuidar al cliente al máximo, bueno, pues ya sabemos que no somos todas las personas iguales. Entonces, cuando se trabaja con 20 personas, hay que estar pendiente de que, oye, hay que cuidar esto, oye, no me dejes esto ahí, limpieza, orden, el aspecto físico de cada uno. Pues eso, saber que tienes que estar detrás de ello, ya lo sabemos. Hay que estar muy encima. Invertir en marketing y publicidad. Pues sí, yo soy de las tardonas o de las que hay veces que me cuesta hacerlo, pero no porque me cueste, sino porque estamos después de la pandemia intentando una supervivencia empresarial, pues algo hay que reducir. Entonces dices, venga, me voy quitando un poquito de publicidad porque por ganas y porque hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo. Entonces, pero bueno, hay otros métodos, hasta Instagram, aprender a moverse en Instagram, en Facebook, LinkedIn. LinkedIn es una herramienta fantástica para todo lo que son empresas. Y que no... Digitalizarse. Vale, digitalizarse, yo, pues, de los restaurantes, yo lo que le digo es que no podemos estar con la registradora de calculadora que sale el ticket y luego, pues, no, un TPV. Los TPVs te producen, te dan una información, o sea, tú introduces todos los datos de todos los albaranes, de todo el producto que te entra, y cuando llega fin de mes y sacas el listado de ventas de lo que te da, vamos, con eso puedes jugar muchísimo. Ahí puedes darte cuenta de muchas cosas de tu empresa. De lo que, mira, pues me creo que estoy vendiendo un montón de nécoras y resulta que este mes, pues es que he vendido 4, pero he comprado 200. ¿Dónde han ido las otras? O sea, todas esas cosas, eso también es digitalizarse. No digitalizarse quiero decir en cuanto a que puedes utilizar internet para comunicarte con más personas. Yo cuando les hablo de esto es, oye, tienes que tener un TPV en condiciones, tienes que tenerlo todo. Entonces yo con esto lo que os digo es que yo no me voy a extender ya más, que ya me están haciendo así, que que ya voy. ¿Qué otra cosa de las que hago es asesorar? Pero asesorar así normalmente, yo quiero mi consultoría. Y con un poco de suerte, si todo va bien,
eso también es una pequeña primicia, pues montaremos otro restaurante en Madrid a finales de año, porque estoy preparando a otra persona para ello. Pues viva el emprendimiento femenino, también la No es que no lo hostelería. puedo contar, que no tiene Claro nada que que ver sí. con la hostelería, pero Claro que sí, Maite. es otro mundo que ya en breve ya podremos hacerlo. Y gracias por brindarnos sobre todo ese entusiasmo, compartido también con todas tus compañeras, especialmente en esta mesa, en la que lamentablemente no podemos contar con Laura Ruiz Pérez, que es la cofundadora de la Asociación Ecoliébana, porque, como decíamos, la climatología no se lo ha permitido. Sí que nos ha transmitido, bueno, pues incluso ella dijo, puedo entrar a través de, bueno, pues, pero sí que es cierto que, bueno, pues ya no era posible que se hubiera entrado por videoconferencia, y sí que es cierto que ella, bueno, pues sí que quería hacer hincapié en que es importante mostrar que las zonas rurales no son una postal, directora general de turismo, es gente que vive aquí, no son un escaparate, ni un parque temático, hay que poner en valor lo que se hace aquí y el beneficio que reporta la gente que vive aquí, ¿eh? De ahí la importancia de la gente que vive en los pueblos y trabaja en los pueblos para que perduren, con el arraigo que representan las mujeres en las zonas rurales. La contribución que ella quiere hacer, lamentaba mucho, efectivamente, porque bueno, pues tanto Elena como Laura, bueno, pues son incorporaciones que sugeridas por Pilar Sánchez, directora de la guía Go, que nos decía, qué interesante, José Luis, estos microproyectos, micro, macro, como cada uno los quiera entender, en términos cuantitativos, cualitativos, y de ahí que a mí, bueno, pues no se me ocurre otra cosa más que particularmente que felicitaros efectivamente por esa exposición valiente, brava. Esta exposición sobre todo tan, bueno, pues motivadora, ¿no? Que nos lleva a todos. Yo creo que son buenos ejemplos, Ana y Anne, buenos ejemplos efectivamente para tomarlos como mentoras de tantos proyectos efectivamente reales. A veces en la universidad, efectivamente, los que hemos estado, trabajado, sabemos que, bueno, pues dices divorcio con la realidad, a veces los estudios, esas realidades son, bueno, pues tan lejanas, y es importante que, por ejemplo, conozcamos los casos reales, y con las problemáticas que se enfrentan, incluso con etapas como las que hoy hemos vivido y que a veces no recordamos, pero este año pasado celebramos esas jornadas con más cariño. Entonces, bueno, pues todo eso nos tiene que permitir, sobre todo, hacernos adaptarnos, ¿no? Que una adaptabilidad, desarrollar una adaptabilidad como recurso, ¿no? De superación. A mí sí que me gustaría, bueno, lanzaros brevemente una reflexión y que luego, bueno, pues bueno, pues si se puede suscitar un breve coloquio sería fantástico. A mí sí que me gustaría que vosotras, como nos han teorizado mucho las anteriores ponentes, tanto Anne Palza como Ana Fernández de la Viada, bueno, pues vemos en sus estudios, sus proyectos, este fantástico programa Gira, efectivamente. Lo que es que a mí sí que me gustaría que en vuestros casos particulares, habrá otros tantos que lo sustanciarán de otro modo, me gustaría saber qué significa emprender para vosotras, porque estaréis conmigo, como no sé si el público también, que hoy por hoy tenemos palabras para todo. Y Teresa, que además es experta en esos recursos, en esos conceptos, nos ha hablado de muchos que claro, la gente a veces se miraba, a veces recurrimos a conceptos que están muy vacíos, cuando en realidad tienen nombres muy reales, porque esos son amores y no buenas razones, ¿no? Entonces, ¿qué supone para vosotras, si queréis seguir el turno o si no a la inversa? Y me gustaría también invitar, ya que nos ha acompañado la directora general de Turismo, bueno, pues no es la primera, a que nos dijera, porque ella que, bueno, pues estamos... Vengo de oyente. Estamos en su segundo año como directora general de Turismo y se encuentra con muchos casos como los vuestros, de mujeres que están al frente de establecimientos de hostelería, que forman parte de esta red totalmente de turismo. Cuéntanos, por favor. Estoy encantada de estar aquí con vosotros, escuchar y aprender. Siempre se saca una buena reflexión de todas estas jornadas. Agradecer, como siempre, a la Asociación de Criadores de Cantabria, a la Fundación de Enfermería, porque sigáis gestionando este tipo de jornadas y eventos que facilitáis el intercambio de opiniones. Antes lo ha dicho muy bien Maite, al escuchar, yo no he podido escucharte, a ti sí, un poquito, pero bueno, pues de todo esto se saca siempre algo positivo. Con Maite he tenido la ocasión de participar en una jornada el año pasado en Noja, muy interesante también, con motivo del Día de la Mujer del 8 de marzo, que se vuelve a celebrar este año el 17 de marzo. No se hace el mismo día por la cantidad de actos que hay, pero lo llevan un poquito más
avanzado el mes y es muy interesante también porque se llevan representantes de todos los sectores de la sociedad, mujeres, y se dice pues eso, la necesidad de lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que es una lucha, bueno, lucha en sentido positivo, que tenemos que conseguir entre hombres y mujeres conjuntamente. Yo creo que es un reto de la sociedad. Antes lo has dicho tú muy bien, Teresa, que la brecha ya cada vez se nota muchísimo menos. Y en el ámbito del turismo lo que os puedo decir es que es cierto que afortunadamente hay muchas mujeres emprendedoras como Maite, emprendedoras como muchas otras. En el ámbito rural gestionan muchos alojamientos, casas rurales, viviendas rurales. Es decir, que estamos muy contentos en perjuicio de que siempre hay cosas que mejorar. En el ámbito de hotelería, por ejemplo, tenemos las Helis que llevan con demanda desde el año 2014 para mejorar sus condiciones laborales. Pero podemos sacar pecho, que cada vez las cosas están mejor. Tenemos puestos relevantes en la administración, yo soy funcionario, pero ahora ostento este cargo coyunturalmente, en la administración, en la política, en todos los referentes importantes, enfermería, sector médico en general, en las grandes multinacionales, como habéis mencionado, bueno, en todos los ámbitos. Así que tenemos que estar orgullosos, seguir trabajando, porque sí que de aquí me llevo, y lo diré también en el foro del 17 de marzo en Loja, que es fundamental la formación. No podemos dejar de estudiar, dejar de formarnos cada día. Yo en eso lo practico, sigo estudiando másteres y me formo constantemente. Yo soy de abogada, vengo del ámbito público, en la administración pública, soy jefa de servicio de obras del Ayuntamiento de Santander, o sea, mi sector era el ámbito urbanístico, y ahora estoy formándome al máximo, no paro de estudiar cada día sobre el ámbito turístico, y me está encantando, por cierto, es un sector muy bonito, dinámico y, como digo, con mucha presencia femenina. Así que yo el mensaje que os mando desde aquí, ojalá esta jornada de Tiempo Mujer se consolide en el tiempo muchos años más. Me has dicho 5.000, perdona, yo me iba a ir, pero ya me da la posibilidad de... ¿Y cuándo más? Claro que sí, muchos más. Y ojalá se consolide en el tiempo, porque, como os digo, estoy en Torrelavega, segunda ciudad de nuestra comunidad autónoma, y que muchas gracias a todas y cada una de vosotras por hacer pues, una jornada fantástica, de la que aprender mucho y de la que estar muy orgullosos. Muchas gracias a todos. Yo quería deciros que para mi emprendimiento Claro. es sinónimo de libertad. Claro. Me da libertad. Me gustan las cosas en mi manera, con lo cual desde que he emprendido, porque me gustaba hacerlo así, voy a hacer las cosas desde esta manera. No porque las que hacía estarían mal hechas, sino porque me apetecía hacerlas a mi manera, con lo cual me da libertad. Es sinónimo de libertad. Claro, venga. ¿Se quedó? Si no queda documento, Ana, si no queda documento no existe para registro. Si no queda documento registrado no existe. Menos mal que no queríamos fotos nadie, ¿eh? La dejamos irse a la directora de turismo, que ha venido en lo personal, en su querida Torrelavega se celebran estas jornadas, efectivamente, y bueno, pero vamos a sacarle partido ya que está aquí respaldándolo, pues que nos cuente. Si no la ato ahí con una... No. Quien se vaya, que salga. Maite, el emprendimiento que vas a empezar tú para ti. Para mí, no, lo que he dicho, el emprendimiento para mí es sinónimo de libertad. Rosa. Tiene razón. Tenemos más libertad por el Para controlar, como ya dije, ¿no? En el caso a la familia, que es una empresa familiar, ¿no? Bueno. Maite también. Para mí el emprendimiento pues es lo que ella ha leído ahí, enfrentarte a retos, pero sobre todo con proyectos para conseguir valor, no solamente para un autoempleo, sino para conseguir valor
social. Y añadido, sí. Sandra también. Para mí un emprendimiento es crear un espacio, crear un servicio y crear valor para la sociedad. Perfecto. ¿Y Elena? Para mí emprender es vivir con entusiasmo y por generar algo más de lo que ya está escrito. Una opción de vida, ¿no? Definitiva, ¿no? Pues muchas gracias. Nos agradecemos esta tarde el tiempo.